Mexicana y por qué es importante. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se desarrolló en México entre 1910 y 1920, aunque sus consecuencias políticas y sociales se extendieron por muchos años más. Es importante porque transformó profundamente la estructura política, económica y social del país, dando origen a México moderno. La Revolución Mexicana fue impulsada por el descontento generalizado hacia la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó por más de 30 años. Las principales demandas eran la retribución de la tierra, la justicia social y la democracia. Líderes como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa encabezaron diferentes facciones revolucionarias, cada una con sus propios objetivos y visiones para el futuro de México. Las causas de la Revolución Mexicana fueron muchas. Una de las principales causas fueron las económicas. La pobreza rural. El 80% de la población vivía en el campo, pero las políticas beneficiaban a los grandes hacendados, generando hambre y miseria generalizada. La crisis del porfiriato en 1907 es una crisis financiera internacional que afectó a México, reduciendo créditos y exportaciones, exacerbando la situación económica de los más pobres. Las inversiones extranjeras y la desigualdad eran común. La economía creció gracias a las inversiones extranjeras, pero sus beneficios se concentraron. Mexicanos ocupaban puestos menores, mientras extranjeros controlaban industrias y recursos, sin mejorar la vida de la población en general. La explotación laboral era común. Los obreros y campesinos enfrentaban jornadas extenuantes de 12 horas o más, salarios bajos y condiciones inhumanas, sin protección laboral ni derecho a huelgas. Las huelgas de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907 fueron reprimidas violentamente, avivando el descontento de la población. Otras de las causas de la Revolución Mexicana eran las sociales. La desigualdad extrema. La riqueza se concentraba en élites nacionales y extranjeras, mientras la mayoría del pueblo vivía en pobreza, sin acceso a educación ni oportunidades. La explotación laboral era común. Obreros y trabajadores vivían bajo jornadas inhumanas de 12 horas o más, salarios bajos, sin protección, siendo reprimidas sus huelgas violentamente, como la de Cananea y Río Blanco. La educación. La calidad de la educación, enseñanza popular disminuyó, dejando una gran parte de la población sin herramientas para mejorar su situación. Otra de las causas de la Revolución Mexicana eran las políticas. La falta de libertad política. No existía libertad de expresión, la prensa estaba censurada, las huelgas estaban prohibidas y la represión era común contra cualquier disidencia, como las huelgas de Cananea y Río Blanco. El fraude electoral y la reelección eran comunes, a pesar de que Díaz surgió en 1908 que México estaba listo para la democracia. En 1910 orquestó un fraude electoral para reelegirse, agotando la vía pacífica para la oposición. El descontento de la clase media. La élite intelectual y la clase media exigían mayor participación política, cuestionando la ideología positiva y el grupo de los científicos que controlaban el gobierno. Causas ideológicas. Educación y cultura. Mejora de la educación popular y el rechazo de la imposición de la cultura francesa, promoviendo una identidad nacional. Libertad de expresión. Rechazo a la censura de la prensa y la falta de libertad de expresión que caracterizó al régimen porfirista. Nacionalismo. Defensa de los recursos naturales como el subsuelo frente al control extranjero, buscando que la nación fuera más extendible. Derechos laborales. Exigencia por mejores condiciones de trabajo, salarios justos y jornadas dignas para obreros y mineros quienes sufrían de explotación extrema. 1910. Maderismo. Noviembre de 1910, Madero lanza el plan de San Luis llamado la insurrección contra Porfirio Díaz. 1911. Mayo de 1911. Porfirio Díaz renuncia y parte al exilio. Madero asume la presidencia.
1911. La lucha constitucionalista. En marzo de 1913, Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe, desconociendo a Huerta y formando el ejército constitucionalista. 1913-1914. Lucha contra Huerta. Las fuerzas de Villa Norte y Zapata Sur avanzan, mientras Carranza organiza el ejército constitucionalista. Julio de 1914. Huerta es derrotado y huye. Fin de la dictadura. 1915. Difusión revolucionario 1915-1916. Guerra entre fracciones. Carranza apoya a Álvaro Obregón, un brillante estratega militar. Logra derrotar a las fuerzas de Villa. Zapata mantiene el control en el sur. 1917. Promulgación de la Constitución mexicana. El 5 de febrero se promulga la Constitución de 1917, estableciendo derechos laborales, reforma agraria, educación laica, la separación entre Iglesia y Estado. 1919. Asesinato de Emiliano Zapata. El 10 de abril, Zapata es emboscado y asesinado por las tropas de Carranza en Morelos. Aunque muere, su lucha por la tierra sigue siendo un símbolo para los campesinos. 1920. La caída de Carranza y el ascenso de Obregón. Carranza pierde apoyo al intentar imponer a su sucesor. Obregón se levanta en armas y Carranza es asesinado en mayo. Finalmente, Obregón asume la presidencia. Personajes principales de la Revolución Mexicana. Hubieron muchos personajes principales que participaron durante la Revolución Mexicana. Uno de esos era Francisco I. Madero, quien fue el líder que inició la Revolución Mexicana en 1910, hijo de una familia acomodada, crítico de la dictadura de Porfirio Díaz y pidió elecciones libres. Al publicar su libro La sucesión presidencial en 1910, se convirtió en la figura central de la opción. Tras ser encarcelado por Díaz, escapando a Estados Unidos, y lanzó el Plan de San Luis, donde llamó a pueblos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Su movimiento unió a diversos grupos revolucionarios y provocó la renuncia de Díaz. En 1911, Madero fue elegido presidente y buscó transformar al país por la vía democrática, respetando la ley y la libertad. Sin embargo, enfrentó conflictos con viejos porfiristas, revolucionarios impacientes y militares ambiciosos. En 1913, un golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta lo derrocó y mandó asesinar. Su legado es el inicio de la democracia moderna en México y el impulso definitivo para derribar la dictadura. Otro de los personajes principales que encabezó la Revolución Mexicana fue Emiliano Zapata, quien fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana y el principal defensor de los campesinos. Nacido en Morelos, creció viendo cómo las haciendas quitaban tierras a los pueblos, lo que marcó su lucha. En 1911 proclamó el Plan de Ayala, donde exigía la devolución de las tierras y denunciaba a quienes no cumplían con las causas agrarias, incluyendo a Francisco Madero. Cuando no restituyó las tierras prometidas, Zapata dirigió al Ejército Libertador del Sur, formando principalmente por campesinos que luchaban bajo el tema Tierra y Libertad. Su movimiento se mantuvo firme incluso frente a las figuras poderosas como Huerta y Carranza. Aunque no buscó poder político, sí insistió en que la revolución debía cumplir su propósito social, devolver las tierras a quienes la trabajaban. En 1919 fue traicionado y asesinado en la hacienda de Chinameca por órdenes de Venustiano Carranza. Pese a su muerte, su lucha inspiró futuras reformas agrarias y lo convirtió en un símbolo permanente de la justicia social en México. Pancho Villa fue uno de los líderes revolucionarios más influyentes y carismáticos de la Revolución Mexicana. Nacido en el norte del país, su vida estuvo marcada por la pobreza y la injusticia, lo que lo llevó a convertirse en defensor de los más necesitados. Con el estallido de la Revolución en 1910 se unió al movimiento maderista y formó la División del Norte, uno de los ejércitos revolucionarios más poderosos y disciplinados. Villa ganó fama por sus tácticas militares rápidas y audaces,
que lo convirtieron en una figura clave para derrotar al régimen de Victoriano Huerta. Durante su campaña, impulsó reformas sociales en los territorios que controlaba, promoviendo la educación, repartiendo tierras y mejorando las condiciones de los trabajadores. Su alianza con Venustiano Carranza se rompió y Villa entró en conflicto con el nuevo gobierno. En 1916 realizó una incursión en Columbus, Estados Unidos, lo que provocó una expedición militar estadounidense para capturarlo sin éxito. Tras años de lucha, Villa aceptó retirarse de la vida militar y se estableció en Chihuahua. En 1923 fue asesinado por una emboscada, aunque su figura quedó como símbolo de rebeldía, justicia social y liderazgo popular. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue uno de los líderes fundamentales de la Revolución Mexicana y principalmente impulsor del constitucionalismo. Originario de Coahuila, se opuso al régimen militar de Victoriano Huerta tras el asesinato de Madero en 1913. Ese mismo año proclamó el Plan de Guadalupe, con el cual desconoció a Huerta y encabezó la lucha para restaurar el orden constitucionalista. Al frente del ejército constitucionalista, Carranza logró unificar a diversas fuerzas y junto con Villa y Zapata en un inicio derrotó al régimen huertista. Tras la caída de Huerta, surgieron tensiones entre los líderes revolucionarios y Carranza se consolidó como figura central del nuevo gobierno. Su mayor legado fue la convocatoria al Congreso Constituyente en 1917, que dio origen a la Constitución en 1917, una de las más avanzadas de su tiempo, con derechos laborales, educación laica y propiedad nacional de la tierra. Como presidente, buscó estabilizar el país, pero enfrentó la oposición de antiguos aliados. En 1920, al intentar oponer a su sucesor, perdió el apoyo militar y político. Durante su ida hacia Veracruz fue emboscado y asesinado en Tlaxcalotongo. A pesar de su final trágico, Carranza es derrocado como el arquitecto del constitucionalismo moderno y uno de los constructores del México pro-revolucionario. Álvaro Obregón fue uno de los estrategas militares más destacados de la Revolución Mexicana y una figura clave en la constitución del México pro-revolucionario. Nació en Sonora, se unió al movimiento constitucionalista liderado por Venustiano Carranza tras el asesinato de Madero. Al mando del Ejército del Noreste, Obregón obtuvo victorias decisivas contra las fuerzas de Victoriano Huerta. Después, durante la Guerra Civil contra Francisco Villa, demostró su habilidad militar en batalla de Celaya, donde derrotó de forma contundente a la División del Norte. En esa campaña perdió su brazo derecho, algo que se convertiría en un símbolo de su entrega revolucionaria. En 1920 rompió con Carranza y encabezó la rebelión de Agua Prieta, que lo llevó a la presidencia. Como mandatario, impulsó la reconstrucción del país, fortaleció la educación pública y el apoyo de José Vasconcelos, promovió la reforma agraria y estabilizó la economía mediante acuerdos con sectores obreros y empresarios. Tras dejar la presidencia, volvió a la vida política y en 1928 fue reelegido, pero poco después fue asesinado por José de León Toral, un fanático cristero. Obregón es recordado como un hábil militar, un político pragmático y una figura decisiva en la consolidación del Estado moderno mexicano. Las soldaderas fueron mujeres fundamentales en la Revolución Mexicana, cuyo papel suele ser menos visibilizado, pero fue decisivo. Acompañaron a los ejércitos revolucionarios como cocineras, enfermeras, mensajeras y cuidadoras. Pero muchas también tomaron las armas y combatieron directamente en el frente. Su presencia garantizaba la supervivencia diaria. El movimiento revolucionario en general
Estas mujeres venían de distintos orígenes y se unían a la lucha por necesidad, por lealtad a sus familias o convicción propia. Se encargaban de repartir alimentos, curar heridos, transportar suministros, montar campamentos y proteger a sus hijos en condiciones extremadamente duras. Algunas se convirtieron en figuras emblemáticas como Petra Herrera o Amelia Robles, quienes llegaron a comandar tropas. A pesar de su entrega y valentía, muchas soldaderas quedaron fuera de los relatos oficiales de la historia. Sin embargo, su participación presenta un símbolo de resistencia, fuerza y el papel indispensable que las mujeres tuvieron en la Revolución Mexicana. Influencia de la revolución en los derechos laborales. La revolución expuso las duras condiciones de los obreros y campesinos, lo que llevó a crear leyes que protegieran al trabajador. Se estableció la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, salario mínimo, indemnizaciones, derecho a huelga y a formar sindicatos. Estos principios dieron origen a un sistema laboral más justo y a instituciones como las juntas de conciliación y arbitraje. Constitución de 1917. Fue la respuesta política a las demandas sociales. Incluyó artículos claves como el 27, que permitió la reforma agraria y la propiedad social de la tierra. El 123, que garantizó derechos laborales, y el 3, que estableció la educación política, laica y gratuita. Esta constitución sentó las bases del Estado mexicano moderno y fue la pionera en reconocer los derechos sociales a nivel mundial. 3. Política actual. La revolución marcó el fin del régimen porfirista y dio origen a nuevas instituciones y partidos, incluido el que dominó gran parte del siglo XX. También sembró la idea de un Estado fuerte y trabajador. Hoy, debates sobre justicia social, derechos humanos, reformas agrarias y laborales siguen basándose en principios revolucionarios. Identidad nacional. La revolución moldeó símbolos y valores de la Revolución Mexicana. La figura del campesino, los corridos, la imagen de los héroes revolucionarios y la lucha por la desigualdad. Este periodo consolidó un imaginario nacional que aún influye en el arte, la educación y la memoria colectiva, reforzando la idea del pueblo que lucha por sus derechos.